En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Del día y también para desarrollar nuestra entrevista muy interesante, la que tenemos pautada hoy y que en breve ya empezaremos justamente con esta nota vía Zoom. Pero de momento tenemos que compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el cobre registró una caída de 0,5% y se ubicó en $9.817 por tonelada en Shanghái, acumulando 3 sesiones consecutivas en descenso tras haber superado los $10.000 la semana anterior. Esta baja se atribuye a la amenaza del presidente Donald Trump de imponer un arancel adicional del 10% a países alineados con los BRICS como Brasil, China, Sudáfrica e India. El aluminio también retrocedió 0,5%, mientras que todos los metales principales que cotizan en la Bolsa de Metales de Londres cerraron en rojo. Por su parte, el mineral de hierro mostró una leve variación y se negoció a $95,85 por tonelada en Singapur. La presión sobre los metales industriales se da en un escenario de creciente incertidumbre comercial en el que Trump anunció que enviará cartas arancelarias a 15 socios comerciales y aplicará los nuevos impuestos a partir del 1 de agosto. Esta medida ha incrementado la volatilidad en los mercados de materias primas, justo cuando los precios se veían favorecidos por un dólar más débil y mayores envíos a Estados Unidos. La expectativa está puesta en la fecha límite del 9 de julio, cuando podrían cerrarse nuevos acuerdos o profundizarse las tensiones. Más información, Ada. De acuerdo con Reuters, Estados Unidos notificará a varios países sobre la aplicación de tarifas arancelarias más altas a partir del 9 de julio, como ya habíamos mencionado, con entrada en vigor prevista para el 1 de agosto. El plan contempla una tasa base del 10% y aranceles adicionales de hasta 50%, aunque se otorgó una prórroga de 3 semanas para la mayoría de los socios. Además, se enviará cartas a 100 países con los que Estados Unidos tiene poco intercambio comercial y a 18 socios claves que representan el 95% del déficit comercial. El presidente Trump busca concretar acuerdos en los próximos días y anticipó la posibilidad de nuevas tarifas del 10% para los países que se alineen con los BRICS sin excepciones. En una publicación oficial, Trump indicó que las cartas arancelarias comenzarán a enviarse este lunes al mediodía, mientras que miembros de su equipo económico señalaron que algunas naciones podrían obtener una prórroga si avanzan en negociaciones sustanciales. Tailandia ofreció mayor apertura para productos agrícolas e industriales estadounidenses, a fin de evitar un arancel del 36%. Por su parte, India y Estados Unidos evalúan cerrar un mini acuerdo con aranceles promedio del 10%. El equipo económico de la Casa Blanca destacó avances en las conversaciones con Europa y Vietnam, destacando que estos acuerdos están incentivando a los países a relocalizar producción hacia territorio estadounidense. Y más información en el contexto internacional. También da cuenta el portal internacional Bloomberg en línea que China anunció la exclusión de empresas con sede en la Unión Europea de las adquisiciones gubernamentales de determinados dispositivos médicos en respuesta a las restricciones impuestas por el bloque europeo a los productos sanitarios chinos. La medida no afectará a productos fabricados dentro del territorio chino, lo que representa un alivio para firmas internacionales muy representativas justamente de ese país. El contexto está marcado por crecientes tensiones comerciales. China mantiene una investigación antidoping sobre licores europeos e impuso aranceles al brandy, aunque con exenciones para productores que acordaron mantener precios mínimos. A esto se suman disputas por los aranceles europeos a los vehículos eléctricos chinos y el apoyo de Pekín a Moscú tras la invasión de Ucrania. Mientras el superávit comercial chino con la Unión Europea alcanzó un récord en mayo, el gobierno chino estaría considerando reducir la cumbre con líderes europeos a un solo día en señal de molestia, aunque asegura estar preparado para cooperar o responder según evolucione el tono de las negociaciones. ¿Más información? De acuerdo con Bloomberg en línea,
Y siguiendo en el ámbito de los aranceles que van a entrar en vigor el 1 de agosto, esto reactivando la tensión comercial iniciada en abril. En ese entonces las bolsas cayeron abruptamente, pero hoy el escenario es distinto. Los mercados se encuentran cerca del máximo históricos, con América Latina mostrando un rendimiento positivo y monedas regionales apreciadas por el debilitamiento del dólar. Y ya me confirman desde producción que está vía Zoom el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orue. ¿Cómo estamos, Óscar? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, Prince. Buen día también para tu compañera, para Ada, para toda la audiencia de Radio 1000. Un placer compartir con ustedes este espacio. Igualmente, director. Te estamos llamando porque recientemente dieron a conocer el informe de los ingresos tributarios que lo dan, de hecho, a conocer y comparten con la audiencia. Y nos gustaría hacer una suerte de actualización justamente de la dinámica que vienen teniendo los ingresos tributarios desde el lado interno y también desde el comercio exterior, director. ¿Qué podemos compartir en materia de datos generales al primer semestre del año y también haciendo ya un zoom en lo que fue junio? Bueno, junio cerramos con un aumento del 16% en comparación a junio del 2024. Estamos hablando de un monto aproximadamente de 57 millones de dólares en comparación a ese mismo periodo. Y si hacemos una mirada semestral, Sí, del 1 de enero a lo que es junio de este 2025, estamos hablando de un aumento del 10,1%. Eso representa aproximadamente un poco más de 250 millones de dólares de recursos adicionales recaudados en comparación a ese primer semestre del 2024, que bien sabemos fue un año donde tuvimos un repunte muy importante en la recaudación. El propio presidente de la República en su informe de gestión mencionaba ese 1 de julio que desde que se creó la DENIT hasta junio en ese momento teníamos un aumento de 1.200 millones de dólares. Entonces 2024, la base del 2024 es una base bastante alta. Sin embargo, a pesar de eso, igual tuvimos un repunte muy importante. Y bueno, junio, hasta el momento el mes donde hubo un mayor porcentaje de aumento de recaudación en lo que va del año. Normalmente teníamos un promedio del 10 y bueno, realmente bastante contento con los resultados. Vemos un comercio pujante, vemos también un nivel de mejoramiento del consumo de lo que es el IVA. También el nivel de importación vemos bastante bien y los números en cuanto a lo que es importación de productos tenemos un aumento también importante. Entonces, creo que los controles, específicamente en lo que es la aduana, están funcionando y también toda la estrategia relacionada a la formalización. Director, si tuviéramos que hacer una suerte de dos cuadros del comportamiento y la dinámica que han tenido los impuestos internos y también los que son vía aduanas, ¿cómo ha sido también esta evolución? Y si pudiéramos desagregar un poco también esos sectores o rubros, más que sectores, que han permitido esta evolución. Bueno, vemos, por ejemplo, en el ámbito de la importación, siempre está en primer lugar lo que tiene que ver con los combustibles. Los niveles de importación también están bastante bien. Todo lo que tiene que ver con autovehículos, con vehículos y todo lo que es en general importación de productos de diversa naturaleza. En el ámbito de lo que es los impuestos internos, vemos que el IVA siempre está en primer lugar, segundo lugar el impuesto a la renta empresarial. Vemos un aumento de porcentaje de aporte del sector de renta. Eso significa que el 2024 fue un año relativamente bueno para ciertos sectores. Hoy vemos que la economía se diversifica. Anteriormente teníamos porcentajes importantes del sector agro. Hoy vemos de que los servicios están bastante bien, el comercio en primer lugar siempre, y también un crecimiento bastante importante en el ámbito de los servicios. Entonces vemos que esa participación en el del punto de vista económico, de lo que es qué sectores están aportando más, el sector de servicios creció muchísimo. Y un tercer aspecto que es la intermediación financiera, que siempre también hace, normalmente tenemos entre los 10 mayores aportantes siempre una gran cantidad de bancos. Todo lo que tiene que ver con intermediación financiera también tiene su ventaja y su participación importante en cuanto a lo que es impuestos. Entonces, es también en un tercer lugar, creo que vemos que
que se reconoce justamente esa influencia de la intermediación financiera en todo lo que tiene que ver con el pago de tributos. Y asumo también, director, y recuerdo algunas láminas que compartían con nosotros meses anteriores del comportamiento que tienen los ingresos tributarios muy en relación a los datos que presenta también el Banco Central del Paraguay en materia de indicador mensual de la actividad económica e incluso del estimador cifras de negocios. Esto también como va acompañando y de alguna manera yendo en línea a lo que se genera a nivel económico, director. Bueno, Prince, gran parte del informe del Banco Central del Paraguay se nutre justamente de los datos que compartimos nosotros, que son permitidos, para que hagan su estudio, su análisis y la publicación. Entonces va a ir de la mano porque vemos también un gran movimiento en cuanto a lo que tiene que ver con la actividad económica propiamente, ¿verdad? Vemos que hay un crecimiento en la actividad, inclusive superior a lo que se estimaba, ¿verdad? Entonces definitivamente creo que eso está ayudando. Creo que hay elementos que nos permiten hoy observar y ver de que realmente la economía tiene un nivel de movilización bastante importante, y también creo que las políticas que estamos implementando, donde aseguramos no aumentar impuestos, no crear nuevos impuestos, también da la tranquilidad al inversor, también a inversores extranjeros que están optando por venir a Paraguay. Vemos también un gran movimiento de registro en el Registro Único de Contribuyentes de personas que están viniendo a invertir a Paraguay. Entonces eso también nos da un poco la pauta de que el nivel de la moneda, o en este caso hay un nivel controlado de la inflación. Vemos también un bono demográfico joven, vemos también definitivamente un nivel de formalización importante. Nosotros hemos, por lo menos en estos 22 meses de gobierno, estamos observando un registro neto de 100.000 contribuyentes. Definitivamente creo que es importante. Entonces vamos a seguir apostando a lo que es la formalización y también los niveles de control, y principalmente el uso de tecnología en todo este trabajo que estamos haciendo. Director, mencionaste algo muy importante que también yo asumo forma parte del efecto que está teniendo también de que Paraguay haya alcanzado el grado de inversión el año pasado, y bueno, eso lo ubicó al país dentro del radar de grandes e importantes inversionistas, y más lo que mencionabas también de indicadores macrofiscales estables en el país que ofrecen un atractivo muy muy interesante justamente para inversión extranjera. Y mencionabas de nuevos registros. ¿Esto está discriminado para registro persona física, jurídica? ¿Podrías compartir algunos datos de cuánto están registrando y sobre todo de qué países están viniendo, director? Bueno, hoy estamos casi 1.300.000 contribuyentes que están inscritos, de los cuales vemos, como te decía, un registro neto de 100.000 de lo que va desde que creamos la DENIP. Hoy unificamos los registros tanto de importadores como de exportadores dentro de lo que es el Registro Único de Contribuyentes. Anteriormente, cuando estaban separadas las instituciones, cuando la aduana tenía un registro diferente de lo que era el Registro Único de Contribuyentes, hoy unificamos y establecimos estándares y procedimientos mucho más modernos, y creo que eso también permite tener una seguridad al momento de los procedimientos y del trabajo que se está haciendo. Entonces creo que eso es importante, Prince, específicamente mirando un poco el desempeño de lo que es la actividad económica en general de nuestro país. Y si tuviéramos que, y perdón la insistencia con la pregunta, director, porque recuerdo una entrevista contigo y mencionabas que estaban viniendo muchos empresarios bolivianos incluso con la intención de invertir en Paraguay. ¿Esto se mantiene o hay como una diversidad también de nacionalidades con interés de traer capital aquí en el país, o que ya trajeron de hecho? Bueno, siempre en primer lugar estaban inversionistas brasileños, seguido por inversionistas argentinos, y hoy se diversifica un poco. Vemos una gran cantidad también de personas de sectores diferentes en el ámbito de Bolivia que están viniendo. Creo que Bolivia tiene un problema económico que hace que migren muchísimo aquí en Paraguay, y creo que también eso hay una diversidad en cuanto a la inversión.
También vemos chilenos que están viniendo, específicamente aprovechando el convenio para evitar la doble imposición que Sí. estamos renegociando ahora con Chile y que en poco tiempo más se va a estar confirmando y haciendo la firma correspondiente. Entonces, definitivamente eso es muy importante. También estamos aprovechando, también vemos muchos españoles están viniendo a invertir. La comunidad ha crecido, específicamente teniendo en cuenta también que hemos negociado un convenio para evitar la doble imposición con España, que ya está vigente, que ya fue aprobado por ambos congresos. Entonces, hoy está ya vigente ese convenio para evitar la doble imposición, que fue el primero con un país europeo, con un país de la OCDE. Definitivamente eso un poco nos coloca en una situación mucho mejor. Creo que eso también Claro. fue reconocido a nivel de lo que es el grado de inversión que Paraguay hoy obtiene gracias a los esfuerzos y al trabajo que estábamos trabajando. Y creo que es reconocido también un mejoramiento de la presión tributaria sin aumentar impuestos. Hoy tenemos 11,5, 11,6% de presión tributaria que aumentamos. Siempre mantuvimos por debajo del 10%. Y entonces eso nos da la pauta, Prince, de que la gestión está siendo eficiente, y también los resultados demuestran de que la decisión de unir tanto tributación como aduana fue una decisión políticamente correcta, por decir de alguna manera. Entonces, bueno, hoy estamos, justamente hoy nos reunimos con el presidente esta mañana, donde el presidente designó al nuevo presidente de Senave en lo que tiene que ver con la lucha contra el contrabando, que es un flagelo que bien sabemos afecta a la producción agrícola, producción frutícola nacional, y que de alguna manera hoy nos invita nuevamente a seguir trabajando coordinadamente para poder tener buenos resultados. Director, con respecto a esta venida de extranjeros, ¿hay un tratamiento especial para capital extranjero o todo se enmarca dentro de lo que se viene haciendo habitualmente en la DENIT en el momento de registro y demás? ¿O están planeando tratar de justamente evitar algunos escollos o algunos inconvenientes, considerando que estamos hablando de personas que traen evidentemente su capital y necesitan quizás un poco más de tiempo para ir aterrizando determinados puntos? ¿Hay un tratamiento como diferencial o sigue la misma línea? No, a ver, es la misma línea en general. Sí, Sin embargo, nosotros hace 2 años habíamos sacado una resolución, había firmado una resolución donde establecemos los protocolos y los registros para que inversionistas puedan venir a invertir, lo que tiene que ver con el domicilio fiscal, sí, que nosotros hemos establecido una flexibilidad respecto a poder otorgar el domicilio fiscal en caso de un nuevo residente, siempre y cuando cumpla con los requisitos claro. que la Dirección de Migración establezca. Entonces, es mucho más sencillo, mucho más fácil hoy poder tener ese domicilio fiscal que se otorga, y eso le da la garantía de que una persona que viene a invertir, un extranjero que venga a invertir en Paraguay, justamente pueda tener esa residencia, porque hoy la ley tributaria ya no hace justamente una diferenciación entre lo que son extranjeros y paraguayos. Acá lo único que hace la distinción es entre residentes y no residentes. Entonces, eso un poco nos da la pauta de que en la medida que consiga la residencia, es mucho más fácil y mucho más sencillo poder contribuir en base a la actividad económica que elija el inversionista. Totalmente. Hablaba también de otra arista, esta política de ir reduciendo y, mejor dicho, ir aumentando la formalización en el país y este foco también que podemos hacer en el nivel de contrabando que se redujo considerablemente, obviamente por políticas del vecino país. Esto también ayudó, director, a los números de alguna manera y cómo vienen acompañando también dentro de la política de ir aumentando la formalización en el país. Bueno, sí, Argentina ha cambiado su política económica, ha sincerado lo que tiene que ver con ciertos productos, el Sí, combustible, por ejemplo, donde ya no subsidian, y hoy los precios ya están más alineados a nivel de lo que tiene que ver con los precios a nivel internacional, en todos los sectores, ¿verdad? Sin embargo, sigue habiendo un nivel de contrabando de diferentes productos desde Argentina, especialmente lo que son producción argentina, en lo que tiene que ver en general, sí, alimentos, todo lo que tiene que ver con cierto tipo de productos fitosanitarios, etcétera. Entonces, definitivamente el aceite, por ejemplo, ¿verdad?
Son productos que siguen tratando de ingresar de contrabando a Paraguay. Nosotros estamos haciendo un combate muy fuerte. También productos frutícolas. Justamente ese es el combate que estamos lidiando día a día, ya hoy con nuevas autoridades en Senado, como decía. Y ese trabajo no es un trabajo sencillo, específicamente teniendo en cuenta de que nuestra frontera es una frontera bastante permeable y que justamente nos invita a seguir trabajando coordinadamente con diferentes instituciones, sea Policía Nacional, Armada, Ministerio Público propiamente, y bueno, y otras como SENAVE, INAN, etcétera. Entonces, en la medida que vayamos fortaleciendo los controles y trabajando coordinadamente, vamos a poder hacer trazabilidad de los productos y también garantizando que la producción nacional sea equitativa, y sobre todo también que hoy, dentro de lo que es el plan o el programa Hambre Cero, permita de que haya esa sinergia entre los pequeños productores, los productores agrícolas, los productores fruto-hortícolas, también con las empresas, y que los productos vayan de la mano con la decisión política de que haya un programa como Hambre Cero que permita dar no solamente alimentos, sino que también de toda una estructura de crecimiento en el ámbito de alimentario propiamente. Director, con respecto a la frontera, y existen regímenes especiales, de hecho, en esa zona fronteriza, tratando justamente de incentivar y bueno, dentro de lo que se conoce también en el proceso de regularizar un poco la situación en esa zona, ¿hay alguna política, algún plan que están diseñando, además de lo que ya se había implementado, la reducción del IVA, el régimen de turismo, o todo está quieto, no están todavía analizando algún tipo de estrategia en ese sentido? Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas Sí. en una actualización de la Ley 6090, que es la Ley de Inversiones, para dotarlo un poco más actual, o en este caso moderno, ¿verdad? Sí. Eso es lo que estamos buscando. Solamente el Ministerio de Economía va hacer su informe y va a hacer la presentación. Eso se va a tener que tratar en el Congreso. Pero en líneas generales creo que la decisión de reducir el régimen de turismo en cuanto a porcentajes de IVA permitió que hoy se haya acrecentado el movimiento económico, especialmente en lo que tiene que ver con Alto Paraná, que vimos un movimiento hoy de muchos extranjeros que están viniendo a comprar. También en Asunción estamos viendo que el turismo de compra está nuevamente bastante fortalecido, y justamente habíamos trabajado para eso, ¿verdad? Entonces seguimos siempre monitoreando, viendo los números, viendo también el porcentaje de aporte. Tuvimos momentos difíciles, sin embargo, nunca se vio resentida la recaudación, especialmente con la bajante del río que tuvimos en el año pasado. Sí. Sin embargo, en ningún mes tuvimos una disminución de la recaudación. Ahora, por ejemplo, tuvimos un inconveniente con las importaciones desde Chile por el cierre del cruce, por el frío, por la nieve. Sin embargo, hoy se está regularizando eso. Con respecto a perspectivas para el año 2025, director, ¿siguen manejando los mismos números contemplados en el proyecto de presupuesto general de la Nación de cuánto se espera recaudar para este año, y agregándole el efecto internacional también? Bueno, la estimación para el crecimiento de la recaudación este 2025 es del 7%, conforme a lo que se aprobó en el presupuesto general Sí. de la Nación. Eso fue aprobado por el Congreso. Sin embargo, hoy estamos en un promedio del 10,1. La idea es mantener esos 10% de promedio en este segundo semestre. Esperemos que así sea. Vamos solamente a tener decisiones en cuanto a estrategia de recaudación solamente para el segundo semestre. Eso estamos trabajando con el Ministerio de Economía. Solamente vamos a tener novedades respecto a eso una vez que lo discutamos y lo analicemos. Pero la idea es siempre tratar de facilitar la vida al contribuyente. Con la implementación también de la facturación electrónica estamos teniendo grandes avances en cuanto a ser más fácil, más sencillo la formalización, y sobre todo porque es un sistema gratuito para los pequeños contribuyentes, para los prestadores de servicios o para los profesionales independientes. Es un sistema bastante sencillo y sobre todo gratuito, que se llama Ecuatiaí, Sí. que es el sistema de facturación electrónica para los pequeños. Y para los grandes siempre optamos por una inversión del sector privado, de las grandes empresas,
pero justamente hay un calendario de implementación de lo que es el sistema de facturación electrónica y eso estamos insistiendo porque hubo muchos pedidos de prórroga. Sin embargo, estamos ya no otorgando prórroga para las empresas para que se vayan adaptando al sistema de facturación electrónica Equatia. Así que estamos bastante bien, Prince, en ese sentido. Creo que la dinámica para este 2025 es mantener el 10% de crecimiento. Esperemos que así lo podamos hacer y que lograr por lo menos un aumento de mínimamente $400 millones este 2025. Siempre varía un poco de acuerdo también a la base, pero como te decía, la base el año pasado es bastante alta, entonces los promedios, si uno analiza desde que se creó la DENIT, estamos manteniendo un 30% de crecimiento, ¿verdad? Bastante alto para la economía paraguaya y para la diversificación también. Sin tocar impuestos siempre, director. Esa es la consigna. La consigna es mejorar la recaudación, mejorar la eficiencia en los controles, en la gestión, en la atención, en los servicios, sin cambiar las reglas tributarias, sin crear nuevos impuestos y sin aumentar tasas impositivas. ¿Algún mensaje final para aquel contribuyente que está escuchándonos, director, o para el que está todavía relativamente en la sombra pero quiere formalizarse? Que aprovechemos el sistema sencillo que tiene Paraguay. Paraguay tiene 6 impuestos nacionales, 4 sobre las rentas y 2 sobre el consumo. La decisión del presidente Peña y de todo el gobierno del Paraguay es no cambiar las reglas tributarias, seguir manteniendo un régimen sencillo, fácil, barato. Aprovechando esto, la gente va a poder demostrar ingresos, va a poder entrar en el sistema financiero, va a poder acceder a créditos, va a poder acceder las personas que, por ejemplo, quieren su primera vivienda, van a poder acceder a Share Ahora 2.0. Pero lógicamente la formalización es el único camino para salir adelante. Así es que le invito a la gente a que aproveche nuestro régimen sencillo, aproveche también las tecnologías hoy con el sistema de facturación electrónica, donde es mucho más sencillo, mucho más fácil, le ahorra la vida o el trabajo al contador también. Entonces apostemos a la formalización que tarde o temprano siempre se ve el fruto del trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo entre todos. Director, muchísimas gracias por el tiempo, que tengas un excelente inicio de semana. Gracias, Prince, también a todo el equipo ahí de Radio 1000 y también a todo el equipo de la producción, agradecerle por el espacio y estamos siempre a disposición desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos con Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, DENIT, hablándonos sobre el comportamiento de los ingresos tributarios al primer semestre del año 2025, también los grandes desafíos que siguen enfrentando y sobre todo los planes también que ayudan a este proceso de formalización en el país, que finalmente termina redituando en beneficios para todos. En materia de recaudación, no estamos hablando aquí ni discutiendo la calidad del gasto, que es otra arista y que no corresponde a la DENIT en este sentido. Así que los números están acompañando muy positivos y que revelan de alguna manera también la dinámica que está teniendo la economía paraguaya en un escenario con altísima incertidumbre aún, sobre todo a nivel internacional, pero que estamos surfeando bastante bien de acuerdo a los datos también que estamos teniendo de manera oficial. Ada, tenemos que hacer nuestra primera pausa porque a la vuelta vamos a seguir compartiendo tanto información económica como el segmento que tanto me gusta, el concepto económico también del día y sobre todo la cifra del día. Vamos a la primera pausa y enseguida volvemos. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Un saludo muy especial a nuestro fiel oyente Mario Canela, quien nos desea los éxitos de siempre. Así que gracias, Mario, por sumarte todos los días a escucharnos. Yo sé que hay muchísima gente también detrás haciendo lo mismo, porque lo que queremos hacer desde este espacio, desde la consultora MF Economía e Inversiones, en conjunto con Radio 1000, es sumar al conocimiento económico y que la gente no le tenga miedo a hablar sobre economía, porque yo siempre digo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a descansar, estamos constantemente haciendo economía en diferentes y de diferentes maneras. Así que les seguimos invitando a que sigan sintonizando y siguiéndonos en todas nuestras plataformas, buscando Economía 1000 y también MF Economía. Y en ese sentido, Ada, como todos los días, tenemos que compartir la cifra del día. Adelante. 470 millones de dólares es el volumen acumulado del mercado primario al cierre del primer semestre de 2025. Esta cifra representa un desempeño superior en comparación con el mismo periodo de 2024, comentó Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. Si te interesa descubrir más detalles, podés escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo.
Y siguiendo con información económica, habíamos compartido noticias del ámbito meramente internacional de países como China, Estados Unidos, y ahora nos vamos bajando a la región y en este caso vamos a hablar de lo que está pasando en determinados países y bueno, por ejemplo en Argentina, y de acuerdo con Bloomberg en línea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está próximo a notificar a sus socios comerciales sobre la entrada en vigor de nuevos aranceles el 1 de agosto. Y en ese contexto, el gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ya manifestó su intención de avanzar en un acuerdo comercial con Washington. Para Argentina, el arancel fijado fue del 10%, uno de los más bajos en comparación con otras economías. Este porcentaje impactaría principalmente en exportaciones de carne, soja y petróleo hacia Estados Unidos. En mayo, se mencionó la posibilidad de una exención para hasta 50 partidas que podrían cubrir cerca del 80% de las exportaciones argentinas, aunque no se registraron avances concretos. Bloomberg en línea refuerza justamente esta información que la estrategia argentina apunta a aprovechar el nivel relativamente bajo de los aranceles y la coincidencia política con Estados Unidos para suavizar el impacto y fomentar mayores flujos comerciales. Se especula con que las restricciones aplicadas a otros países podrían posicionar mejor a Argentina como proveedor confiable. No obstante, persiste incertidumbre sobre la postura final de la justicia estadounidense, que aún no se pronunció sobre la legalidad del esquema tarifario. El impacto estimado sería una caída de $193 millones en exportaciones, aunque se espera una recuperación en el segundo semestre en rubros como porotos, legumbres y ajo. Mientras tanto, Cancillería mantiene reuniones con Washington con el objetivo de avanzar hacia un posible tratado de libre comercio. De Argentina nos vamos a Brasil, Ada. De acuerdo con Agencia Brasil, el Ministerio de Fomento, Industria, Comercio y Servicios de Brasil redujo su proyección de superávit comercial para 2025 de $70.000 millones a $50.400 millones. Esta revisión, motivada por la caída en los precios internacionales de los commodities y el crecimiento de la economía brasileña, representa un retroceso del 32% respecto al superávit de $74.000 millones registrado en 2024. La estimación también refleja una leve disminución de las exportaciones en el primer semestre del año, impulsada por una demanda global debilitada y menores precios internacionales. Las nuevas proyecciones indican que Brasil exportará $341.900 millones este año, un aumento de 1,5% frente a los $337.000 millones de 2024, mientras que las importaciones alcanzarían $291.000 millones, con un incremento de 10,9% respecto a los $262.000 millones de del año anterior. En comparación con la proyección publicada en abril, las exportaciones cayeron en $11.200 millones y las importaciones aumentaron $8.600 millones. El dinamismo de la economía local ha elevado la demanda de bienes de capital, maquinaria e insumos importados, lo que ha incidido directamente en el ajuste de las cifras. Y esta parte del programa también es otro bloquecito que me encanta porque es momento de compartir el concepto económico tal como lo adelanté en el primer bloque, y esta vez vamos a hablar sobre el riesgo país. En algún momento ya habrán escuchado, así que vamos a aterrizar mucho más este concepto y aquí le denominamos riesgo país. La prima de riesgo o riesgo país resume cuánto más debe pagar un país, empresa o entidad por endeudarse respecto a un emisor considerado casi libre de riesgo. En América, el punto de referencia suele ser el Tesoro de Estados Unidos. Se compara el rendimiento del bono soberano a 10 años de cada nación por el T-Bond a 10 años, estamos hablando de Estados Unidos. Si el diferencial resulta alto, indica que el mercado percibe mayores probabilidades de impago y por tanto exige una compensación adicional. Esta compensación, expresada en puntos básicos, actúa como termómetro de confianza. Sube cuando los inversores temen por la salud fiscal o política del país y baja cuando perciben solidez y estabilidad. Dicho de otro modo, la prima de riesgo funciona como una recompensa para quien acepta más incertidumbre a cambio de mayor rentabilidad. Dentro de la eurozona, el referente pasa a ser Alemania. Así, la brecha entre el bono a 10 años español o italiano y su equivalente germano revela día tras día la temperatura financiera del bloque en los mercados internacionales de deuda soberana. Y el riesgo país
nuevamente, mide la probabilidad de que un Estado no cumpla con el pago de su deuda. Refleja qué tan riesgoso resulta para un inversor prestarle dinero a ese país comparado con hacerlo a otro más confiable como Estados Unidos. Se expresa en puntos básicos mostrando la diferencia entre el rendimiento de los bonos del país y los del Tesoro estadounidense. Por ejemplo, si un país tiene un riesgo de 1.200 puntos, significa que debe ofrecer 12 puntos porcentuales más de interés que Estados Unidos para atraer inversionistas y obtener financiamiento en los mercados internacionales. Y aterrizando con datos, y de acuerdo con lo publicado, en este caso por el banco JP Morgan, al primer semestre de este año, Bolivia lideró con 1.877 puntos básicos en la tabla de riesgo país en América Latina, reflejando una percepción elevada de incertidumbre. Le siguieron Ecuador y Argentina, ambos por encima de los 700 puntos. En contraste, Uruguay representó el menor riesgo con solo 86 puntos, lo que sugirió mayor confianza de los inversores. En el caso de Paraguay, se ubicó en un nivel medio-bajo con 163 puntos por debajo del promedio regional. Así que ya tenemos incorporado riesgo país o prima de riesgo. ¿A qué se refiere? Y bueno, esto también lo venimos hablando de hecho desde hace varias semanas y muy importante porque Paraguay, aquí hay que destacar, se encuentra dentro de los países con relativamente buena percepción a nivel internacional con 163 puntos y ahí ya ubicándose en el cuarto lugar entre países como Uruguay y otros. Tenemos que hacer nuestra segunda pausa y a la vuelta ya vamos a aterrizar con temas económicos que está pasando en Paraguay a nivel obviamente económico y todo el impacto que también puede generar en la gente. Vamos a otra pausa. Seguís escuchando Economía 1000 y es momento de compartir las noticias económicas a nivel doméstico. Ada, ¿qué tenemos? De acuerdo con ABC, el gobierno paraguayo solicitó formalmente a Argentina postergar la suspensión de operaciones de transbordo en el kilómetro 171 del río Paranaguazú, área conocida como Lote Hidrovía Sur, y propuso conformar una mesa técnica de trabajo para analizar la medida que comenzaría a regir en 30 días y afectaría los transbordos de gasoil de buques a barcazas a partir del 26 de julio. El titular del Ministerio de Industria y Comercio, Javier Jiménez, informó que la petición fue entregada durante la reciente reunión bilateral en la cumbre del Mercosur y que la Cancillería ya está coordinando con autoridades argentinas, incluyendo al ministro Luis Caputo, para encontrar una solución, según anunció el presidente Santiago Peña tras dialogar con su par argentino. Más información, siempre también desde el portal de ABC. Las micro, pequeñas y medianas empresas de Paraguay cerraron el primer semestre de 2025 con una caída de aproximadamente 30% en su facturación, marcado por un contexto económico particularmente adverso. La inflación, que supera el 3% del oficial, redujo el poder adquisitivo de los consumidores, mientras que la construcción, un sector importante para el empleo, también registró una fuerte contracción impactando de forma directa a las MIPYMES. Para el segundo semestre, de acuerdo con también información de ABC, las expectativas no son positivas. El dinamismo económico dependerá en gran parte del avance de proyectos de inversión pública, especialmente en obras y viviendas, cuyo impacto real podría tardar hasta el primer trimestre de 2026. En paralelo, el sector aguarda la reglamentación de la reforma de la ley de MIPYMES. Recordemos, ya habíamos hablado en su momento también, en estos días, la semana pasada, si mal no recuerdo, hablábamos con el presidente de la Federación de Cámaras de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Luis Tabela, y nos decía que hasta ese momento no tenían aún el reglamento salido del Poder Ejecutivo de la ley de MIPYMES y estaban de hecho a la espera porque había una suerte de discordancia entre propias entidades e instituciones del Estado. Así que esa va a ser una parte clave dentro de lo que se conoce como la reforma de la ley de MIPYMES. Y siguiendo con la noticia, esta ley vigente desde enero con el objetivo de mejorar la competitividad, acceso financiero y simplificación administrativa, se estima que su concreción permitiría formalizar más de 300.000 empresas y siempre hablando de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Más información, Ada? También siguiendo con ABC, los productores agrícolas paraguayos afrontan una comercialización
comercialización de granos más lenta de lo usual, pese a que la mayoría de los insumos para la próxima campaña, como fertilizantes y abonos, ya están comprados. La venta de soja y maíz avanza con demoras en comparación con años anteriores, en paralelo a precios internacionales que se mantienen en niveles bajos. Por ejemplo, el maíz cotiza cerca de $130 por tonelada y la soja ronda los $320 en el mercado global. A pesar de este panorama, el sector mantiene una postura resiliente, adelantando compras de insumos mientras espera una mejora en los valores internacionales. El presidente de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales destacó la diferencia con campañas pasadas. Antes se cerraban precios junto con la compra de insumos, pero ahora la tendencia es comprar primero y vender luego. La esperanza del sector está puesta en que las cotizaciones mejoren en los próximos meses, lo que permitiría reactivar la comercialización estancada. Esta información es salido de valoragrícola.com y habla sobre los precios mundiales de los alimentos que subieron en junio. Los precios internacionales de los alimentos registraron un leve incremento en junio con un alza del 0,5% respecto a mayo. El índice de precios alimentarios de la FAO alcanzó los 128 puntos, ubicándose 5,8% por encima del nivel de hace un año, aunque todavía 20,1% por debajo del máximo histórico registrado en marzo de 2022. El aumento estuvo impulsado por los precios de la carne, los aceites vegetales y los productos lácteos. En contraste, el índice de precio de los cereales descendió 1,5% en el mes hasta los 107,4 puntos, quedando 6,8% por debajo del nivel de 2024. Siempre con la información dada a conocer por Valor Agrícola y tomada del índice de la FAO, esta caída respondió principalmente a una fuerte reducción en los precios internacionales del maíz por segundo mes consecutivo, atribuida a cosechas más abundantes y a una mayor competencia exportadora por parte de Argentina y Brasil. También se observaron bajas en los precios de la cebada y el sorgo. Y recordarles a las personas que nos siguen todos los días aquí en Economía a 1000 que la consultora MF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis sobre determinados temas económicos, y en esta parte vamos a compartir parte de lo que se publicó hoy en el impreso de ABC y también se replicó en el digital. Adelante, Ada. América Latina cerró el primer semestre de 2025 con un riesgo país promedio de 401 puntos básicos, levemente inferior a los 425 registrados a fines de 2024. Esta reducción refleja una divergencia entre economías con perfiles fiscales y políticos sólidos frente a otras más vulnerables. Entre los emisores de referencia, Brasil marcó 214 puntos y México 287. En el otro extremo, Argentina subió hasta 701 puntos, 66 más que en enero, mientras que Bolivia y Venezuela presentaron los valores más elevados, con 1.877 y 18.156 puntos respectivamente. Uruguay 86, Chile 118 y Perú 154. Se ubicaron como los países más seguros de la región. Paraguay, por su parte, registró una prima de riesgo de 163 puntos al cierre de junio, la cuarta más baja de América Latina. Esta leve variación de solo 2 puntos en el semestre sugiere estabilidad macroeconómica, sustentada por un compromiso fiscal, credibilidad monetaria y mayor diversificación productiva. Para leer más de este artículo, ¿dónde lo pueden encontrar? Pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn, también en Instagram y en nuestra página web www.mf.com.pi y también en nuestro canal de WhatsApp. Así mismo, tienen que buscar MF Economía e Inversiones. Así mismo. Incluso en las redes sociales ya tenemos nuestro QR, así que pueden ingresar de manera más rápida, o el link, es cierto. También. Y antes de retirarnos y terminar este episodio de Economía a 1000, también quiero compartir una parte del artículo elaborado en esta ocasión por la compañera Mariela Jiménez, muy interesante por cierto, sobre el precio por metro cuadrado en Asunción, que se ubica por debajo del promedio regional. Este artículo fue publicado el fin de semana, así que lo compartimos también en este espacio. El relevamiento inmobiliario de América Latina es un informe semestral elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella en colaboración con Sonaprot. La edición
publicada en mayo de 2025, presenta una comparación de precios de departamentos en zonas equiparables a los barrios de clase media alta de Buenos Aires. La metodología se basa en la mediana de avisos publicados en los principales portales inmobiliarios de cada país durante el mes de marzo. En este sentido, Paraguay no figura entre el análisis. Sin embargo, la economista Mariela Jiménez hizo como una suerte de cálculo y aplicó a Paraguay y dio como resultado que aunque Asunción no forma parte de las 12 ciudades oficialmente incluidas en el informe, se estimó un precio de referencia aplicando los mismos criterios metodológicos del informe. Para ello, se utilizaron clasificados publicados en portales locales durante el mes de marzo, lo que arrojó un valor de 1.697 dólares por metro cuadrado. Con este nivel, Asunción se ubicaría en la 10ª posición del ranking entre Ciudad de Panamá y Córdoba y resulta 39% más barata que el promedio de las 4 ciudades con precios más altos del relevamiento, a decir, Montevideo, Ciudad de México, Monterrey y Buenos Aires. Así que también les invitamos a que puedan leer este interesante análisis y artículo elaborado por el equipo de la consultora MF Economía e Inversiones y que lo pueden encontrar, ya lo decía, en todas nuestras redes sociales y también en la página oficial www.mf.com.py y en nuestro recientemente estrenado canal de WhatsApp. Mañana tenemos nuevo programa y podemos adelantar a quién tenemos o dejamos en expectativa. Depende, o podemos adelantar también. Sistema financiero. Vamos a hablar sobre el comportamiento del sistema financiero, los principales indicadores, así que les invitamos mañana puntualmente a las 11 a sintonizarnos y también a seguirnos por el canal de YouTube buscando 1000 Noticias. ¿Es así? Así mismo. Nos despedimos, que tengan un excelente inicio de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.